Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea en el corazón de cada uno de ustedes, hermanos. Pues yo le doy gracias a Dios por este momento especial delante de su presencia. Le doy gracias a Dios porque pues concluyen estas conferencias de nuestros hermanos que en forma tan magistral Dios los utilizó en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo especial de parte de Dios para la iglesia, y que Dios siga bendiciendo en el nombre de Jesucristo a su iglesia, y que Dios ponga los medios para que estas conferencias se pudieran oír no solamente aquí adentro, sino en el conjunto de nuestra iglesia, quizás un intercambio, no sabemos, diferentes actividades juveniles que Dios permita para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, pero eso se hará si Dios lo permitiere. Bendito sea el Señor a su tiempo, bendito sea el Señor. Ahora, hermanos, vamos a leer un versículo de la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 2 y versículo 2, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primera carta del apóstol Pablo dirigida a los Corintios, capítulo 2 y versículo 2, para la gloria del Señor Jesucristo. Porque dice todos juntos en el nombre del Señor: porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Bendito sea el Señor. Pueden tomar su asiento. Dios les pague. Recuerden que cuando nos ponemos de pie, no es por la persona, sino es por la palabra. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Este hombre de Dios, como sabemos, hermanos, evangelista de talla mundial, el primer evangelista de talla mundial, nuestro hermano Pablo, en el nombre de Jesucristo, pero tenía conflictos, problemas ahí en esa iglesia. Quizás él pensaría en un momento fundar una iglesia en Atenas, que era la ciudad principal de aquel reino griego, de aquel país que había sido tan pródigo en hombres de sabiduría, en hombres de ciencia, en hombres de conocimiento. La Grecia, aún siendo conquistada por Roma, seguía siendo ejemplo para los mismos romanos, y era grandemente nombrada Grecia. Bendito sea el Señor. Pero así, con la importancia mundana que tenía Grecia, también tenía muchos problemas, muchas cosas esclavizantes de pecado. En la misma Corinto estaba el templo de Afrodita. El templo de Afrodita, que como sabemos, o algunos de ustedes saben, para los griegos era la diosa del amor. Y para celebrarla, pues hacían cosas tremendas que no son dignas de nombrar en este santo lugar. Dios tenga misericordia. Pero el apóstol Pablo, por la visión de Dios, fundó una iglesia ahí en esa ciudad. Bendito sea el Señor. Se dice que incluso los mismos romanos y otras personalidades del imperio, cuando querían decir que se iban a hacer cosas malas, que se iban a hacer cosas tremendas de pecado, habían acuñado esta palabra que decía: vamos a corintianizar. Quiere decir que iban a darle rienda suelta a su carne y hacer cosas tremendas. Pero ahí floreció una iglesia, no sin problemas, no sin necesidades, no sin carencias. Aquellos hombres griegos esperaban, como sabemos, sabiduría. Esperaban ser convertidos al Evangelio por medio del discurso filosófico de San Pablo. Pero él está expresando en una forma preciosa en este versículo: cuando llegué a ustedes, no me propuse saber algo delante de ustedes, sino a Jesucristo, y por si fuera poco, a este crucificado. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Es algo preciosa la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Y él Pablo, el apóstol, tenía de qué jactarse, hermanos. Ser
fariseo de fariseos, especialista en la ley. Se podía jactar también de las visiones y revelaciones que recibió de parte de Dios. O se podía jactar de ser el evangelista por excelencia de aquella primera iglesia en el nombre del Señor Jesucristo. O se podía jactar de su herencia griega y de su dominio de diferentes idiomas. Podría haberse jactado de mucho. Pero él dice que cuando llegó a los corintios no quiso hablarles con la sabiduría con la cual él también les podría haber hablado, sino que les hizo saber que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Bendita sea su misericordia. Pero usted y yo, hermano amado, ¿de qué nos podríamos jactar humanamente? Como no tenemos realmente mucho de qué jactarnos, entonces el enemigo de nuestras almas nos ataca también con otras conductas y filosofías. Bendito sea el Señor Jesucristo. Como oímos el jueves, legalismo. Como escuchamos hoy, subjetivismo. Bendito sea el Señor. Y hay otras formas de esclavitud del enemigo. Nos puede condenar. Nos puede decir, no eres digno de recibir el perdón de Dios, pero Cristo tiene poder, bendito sea su nombre, aleluya. Podríamos recordar en breve, legalismo. Es creer que somos más por lo que hacemos para Dios. Es hacer cosas correctas, pero por motivos incorrectos. Por ejemplo, si ayuno, y lo hago creyendo que tengo derecho a recibir la respuesta que estoy pidiendo, no es así. Pero si ayuno esperando recibir de Dios su respuesta, bendito sea el Señor, entonces estaré seguro de que esa es su santa voluntad. Bendito sea el Señor Jesucristo. Porque a veces, hermanos, nos quedamos pensando y esperando la respuesta que nosotros queremos, cuando quizás ya Dios dio su decreto, dio su respuesta. Bendito sea el Señor Jesucristo. Pero sí, hermanos, sí debemos hacer obras para Dios, pero no pensando que eso nos hace dignos, sino para manifestar la nueva criatura y nuestro agradecimiento a Dios, porque recibimos del Espíritu Santo la unción, bendito sea el Señor, que nos capacita para el desempeño de un trabajo en la iglesia. Sí, es necesario obrar, y el Espíritu Santo nos capacita para ello. Bendito sea el Señor Jesucristo. Hay personas también dentro de nosotros, hermanos, que no realizan ninguna clase de servicio a Dios y piensan que están bien. A veces hasta se sientan en la silla del juicio diciendo quién lo hace bien y quién no lo hace bien. Dios tenga misericordia, pero no debe ser así. Bendito sea el Señor, porque al ser parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, debemos servir a Dios. Bendito sea el Señor. ¿Qué es, hermanos, en nuestro cuerpo físico un órgano o parte de nuestro cuerpo que no nos sirve? ¿Qué es? Puede ser un tumor o algo que no funciona porque no hace lo que de acuerdo al plan de Dios debe hacer. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. La salvación y la justificación las obtuvimos por gracia, como regalo inmerecido del Todopoderoso. Bendito sea el Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros, por méritos propios, podría haber alcanzado la salvación, porque si no, el Señor no hubiera venido, se habría otra respuesta, se habría otra solución. Bendito sea el Señor Jesucristo. Pero tenía que dar su vida por nosotros. Aleluya. Bendito sea el Señor. Cuando estuvimos llenos de pecado, éramos como árboles frutales incapaces de dar fruto, llenos de plagas,
pero ahora somos nuevas criaturas y debemos dar los frutos que el Señor Jesús está esperando de nosotros, bendito sea el Señor, tanto en conducta como en servicio, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En el subjetivismo, hermanos, gracias a Dios tuvimos una gran exposición y amplia, bendito sea el Señor, pero hay otras corrientes también, filosofías, hay que atacan nuestra ética cristiana, la cual tiene como parámetro, como regla de conducta, y ya lo escuchamos, en primer lugar, la palabra de Dios, en segundo lugar, el Espíritu Santo, y en tercer lugar, nuestra propia conciencia. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Dios lo dice en su palabra, es irrefutable, tiene que ser porque está en su palabra. Si claramente no está expresado en su palabra, pido la dirección de su Espíritu Santo para que Él me dirija y me enseñe qué es lo que tengo o no tengo que hacer. Bendito sea el Señor. Y también la conciencia es algo que está dentro de nosotros y que despierta con nuestro espíritu y con el Espíritu de Dios para guiarnos. Bendito sea nuestro Señor. ¿Cuántos han escuchado quizás de personas de otras denominaciones o personas incrédulas? No, esto no es malo. O le pueden decir, o malo según quién. O lo que para unos es malo, para otros no lo es. Estas son herramientas del enemigo para confundir y hacer descender nuestro estándar de conducta. Dios tenga misericordia. Este descenso en el estándar del pecado es fácilmente comprobable. Lo que para la generación de los padres era incorrecto, los hijos que se convierten en padres lo permiten. Y así ha ido sucediendo de generación en generación. Esto en el mundo, pero también ha llegado a afectar a la iglesia. Bendito sea el Señor, Dios tenga misericordia. Cuando dependemos, como escuchamos, de nuestros sentimientos para hacer o no hacer lo que sabemos que tenemos que hacer, aunque como hijos de Dios sabemos lo que es bueno, recordemos que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Dios tenga misericordia. Tengamos siempre presente que nuestro estándar es y debe seguir siendo la palabra de Dios, su Espíritu Santo y aún nuestra conciencia. Bendito sea el Señor. Condenación. Algunos de nosotros somos demasiado tolerantes con nosotros mismos o con los de nuestra familia en lo que se refiere a pecado. Pero hay también quienes se pasan la vida juzgando a todos los hermanos y con eso experimentan una sensación de confort o de autojustificación. Hasta nos parece escuchar como si su oración fuera esta: te doy gracias, Señor, que no soy como ese hombre al que estoy criticando. Dios tenga misericordia. Que no, yo doy diezmos de todo, yo ayuno 2 veces por semana. Eran cosas buenas que hacía ese hombre. Sin embargo, las estaba poniendo como algo que lo hacía digno delante de Dios. Y no era así, sino que debiera ser una actitud de agradecimiento y de servicio al Santo Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Cuando por esa actitud y otras que demuestran que no se tiene una correcta relación con Dios, se puede llegar a caer en pecado. Y ese mismo hábito de estar enjuiciando hace que la persona se condene a sí mismo y que le sea muy difícil la recuperación. Dios tenga misericordia. Pero hoy el Señor Jesús nos recuerda que el juicio y la condenación le corresponden a Él y no a nosotros. Y podemos recordar aquellas palabras: si alguno hubiere pecado,
Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo, aleluya. Y también podemos recordar aquellas otras palabras: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone. Bendito sea su nombre, aleluya. Y también nos limpie, gloria al Señor. Es trágico condenarse a sí mismo y pensar que ya no hay perdón para nosotros, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Bendito sea el Señor. Nadie debe quedar postrado ante el acusador de nuestras almas. Bendito sea el Señor. El acusador estará señalándole con el dedo: no es digno, no es digno, ¿para qué vas? Pero la misericordia del Señor le dice: arrepiéntete y alcanzarás perdón y misericordia. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. La cruz, hermanos, es mucho más que aquel madero en el cual fue hecho maldición nuestro Maestro. Y es mucho más que el símbolo que algunos se cuelgan en el pecho o que es colocado en algunos edificios. La cruz fue la culminación de una vida santa que se despojó de su grandeza y de su gloria para pagar el propio precio que su justicia, la justicia divina, demandaba por el pecado. Bendito sea el Señor. El mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que hemos creído es redención, es salvación, es perdón, es luz, es guía. Bendito su nombre, aleluya. Somos, hermanos, como iglesia, herederos de una doctrina santa. Conservemos lo santo y crezcamos en lo que nos falta. Pero tengamos presente que no necesitamos muletas como el legalismo o el subjetivismo, ni mucho menos hemos de vivir destruidos o devastados por el pecado. No, bendito sea el Señor. Oh Señor Jesús, que desde aquella cruenta cruz nos has hecho aceptos y muy amados, gracias. Desde hoy buscaré la forma en que quieres que te sirva, porque soy salvo, porque soy del cuerpo que es la Santa Iglesia, y porque me has llamado para ser parte del cuerpo. Bendito sea el Señor. Dejaré de sentirme mejor por lo que hago en favor de tu Santa Iglesia, porque lo haré por agradecimiento a lo que hiciste por mí y porque soy una nueva criatura. Gloria a Cristo, aleluya. No quiero pecar, pero si alguna vez la conciencia de pecado me quiere atormentar y hacerme renunciar al mensaje que desde la cruz nos dio salvación, no lo permitas, Señor. Quiero vivir agradecido por la obra de amor y ser, en el nombre de mi Señor Jesucristo, luz al mundo y servidor en su iglesia. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere que su mensaje y su palabra llegue al corazón de cada uno de ustedes, hermanos. Y gracias a Dios, porque Dios ha levantado a su iglesia y Dios ha levantado este ministerio también del Querigma en el nombre del Señor Jesucristo, y pedimos al Señor que Dios consolide lo que ha levantado. Bendito sea el Señor. Vimos al grupo de los párvulos. Bendito sea el Señor. Son 3 grupos los básicos que están trabajando y están empezando, no sin problemas, con dificultades. El enemigo no quiere que sea así, pero hay poder en la sangre de Jesucristo. Los jóvenes, para efectos de estudio bíblico, son divididos en 2 grupos. Y para efectos de alabanza se unen como un solo grupo en el nombre del Señor. Eso es porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque Dios cumple su palabra, porque Dios juntamente con el templo quiere reconstruir una iglesia santa, viva, que brille. Bendito sea el Señor Jesucristo. Una iglesia que sea capaz de salir de las 4 paredes y decirle al mundo que Jesucristo es luz, que Jesucristo es vida, que Jesucristo hay perdón de pecados en su nombre. Aleluya. Bendito sea el Señor.
hermanos, en breve en esta tarde, para la gloria y la honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracia y paz del Señor sea con cada uno de ustedes.